es falso, es una mentira, que el acuerdo de Plas y las normas que lo implementan tenían vigencia solamente durante el momento en el cual este Congreso adoptó el llamado Procedimiento Especial para la Paz, o también conocido como Fast Track, porque se ve que tampoco se ha leído el artículo 2 de este acto legislativo. Una cosa es que pueda haber interpretaciones diferentes, otra cosa es que para defender la propia simplemente se señale de mentirosa la contraria. Entonces, hasta aquí yo resumiría, señora Presidente, hay obligación del Estado colombiano de reparar a las víctimas, pero la fuente jurídica que se invocaría para alegar la obligación de las curules, esa fuente jurídica caducó cuando caducó el Fast Track. Por eso, yo no veo razón para que digan, no, es que se rompen los acuerdos si no se aprueban las 16 curules. Quisiera también decir lo siguiente. Nosotros vemos hoy que la propuesta, hablando con rigor jurídico, no es una propuesta en virtud de los acuerdos, sino en virtud de un compromiso político con los acuerdos. Hablando con rigor jurídico, ¿por qué? Porque la fecha de los acuerdos venció. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el alcance del compromiso político? Es respetable. Un grupo muy importante de senadores ha dicho, tenemos este compromiso con los acuerdos. Yo creo que es un compromiso desde lo político, porque la fecha jurídica venció, caducó. Otros pensamos que no hemos reconocido ese compromiso y además creemos que está caducado. Entonces, veámoslo desde lo político, como lo hemos entendido nosotros. Se presentaron dos opciones en la comisión primera. Aquí nuestro compañero José Obdulio Gaviria trajo una proposición de 8 curules con jurisdicción nacional, también respetando una circunscripción para las víctimas que residen en el extranjero y otra circunscripción para los militares. No hubo manera de lograr un acuerdo. Nosotros hicimos todo el esfuerzo. Y uno se pregunta, ¿la reparación de las víctimas entonces en qué queda? Nosotros no creemos que la reparación de las víctimas tenga que ser un tema de curules. Esos territorios maltratados por la violencia, nadie está negando que como mucha parte del territorio colombiano y otros que no están incluidos en esas zonas necesitan una gran inversión del Estado y que es también una forma de reparar a las víctimas y a los habitantes que allí han sufrido tantos años de violencia. Nosotros no nos oponemos a eso. Yo tengo que decir algo, no a nombre del Centro Democrático, sino de algunos. Muchos hemos sido partidarios de disminuir el tamaño del Congreso. Yo no entiendo por qué se crea que estos aumentos son la manera de reparar a las víctimas y deberíamos cumplir con lo primero. Aquí había 2 proposiciones de campaña, una para bajar el sueldo de los congresistas y otra para por lo menos congelarlo, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones Paola Holguín, senadora compañera nuestra. Deberíamos empezar por cumplir esto. Por supuesto, yo deploro que no podamos avanzar con lo de la JEP. Era una mínima modificación, pero también tengo que recordar, yo no entiendo, nunca entendí, cuando logramos aprobar ese tema en la comisión primera, que hubiera quedado vinculado al tema de tener que aprobar las 16 curules de las víctimas. Yo no encontré esa vinculación. Y lo que finalmente veo, no creo que sea buena señal política tratar de aprobar un proyecto cuando el calendario constitucional dice que no hay tiempo para aprobarlo. Por esa razón, señora Presidente, el Centro Democrático
concluye con lo siguiente: se hará todo el esfuerzo para cumplir con la reparación a las víctimas. Lo está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque. Segundo, no creemos que estemos dentro de las fechas para tener que decir que el Estado colombiano está obligado a esas 16 curules. Tercero, esas fechas caducaron. Cuarto, nosotros pensamos que los acuerdos pueden ser modificables. Quinto, deploramos que no haya tampoco haya calendario para poder aprobar en la Cámara el proyecto que introduce una pequeña modificación a la JEP, y seguiremos nosotros trabajando en el tema y buscando acuerdos. Tiene la palabra el senador Iván Cepeda. Gracias, presidente. No es cierto de ninguna manera que el acuerdo de paz no esté inscrito en la Constitución de este país. Yo quiero citar el acto legislativo 02 del 11 de mayo de 2017. Artículo primero. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas del derecho internacional humanitario o de derechos fundamentales definidos en la Constitución Política, y aquellos conexos con los anteriores serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas de implementación del acuerdo. Es decir, no es un problema del bloque de constitucionalidad. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales contenidos en ese acuerdo, hace parte de la Constitución Política. Segundo, es falso, es una mentira que el acuerdo de paz y las normas que lo implementan tenían vigencia solamente durante el momento en el cual este Congreso adoptó el llamado Procedimiento Especial para la Paz, o también conocido como Fast Track, porque se ve que tampoco se ha leído el artículo segundo de este acto legislativo, que dice claramente: el presente acto legislativo rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los 3 períodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final. Entonces, que no se le diga mentiras al Congreso y al país. El acuerdo puede ser y debe seguir siendo implementado en los próximos años por el Congreso. No es cierto que la implementación del acuerdo esté sujeta a simplemente la vigencia del llamado Fast Track. Segundo punto. ¿Por qué las víctimas rurales, por qué las víctimas de esas 16 zonas que han sido priorizadas se desconocen olímpicamente aquí en este Congreso? ¿Por qué se le presenta a la opinión pública a los habitantes de esas zonas del país como si se tratara simplemente de prisioneros o reos de los grupos armados ilegales que hay en esas zonas? De ninguna manera. Eso es un irrespeto. Y el irrespeto tiene que ver con la actitud que hay frente a esa población, la población campesina. Y quiero traer a colación precisamente un hecho que ilustra bastante bien esa actitud. Hace 2 días se votó en la Organización de Naciones Unidas, en una comisión, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y de las poblaciones rurales. Fue aprobada mayoritariamente, pero, oh sorpresa, el gobierno colombiano se abstuvo de votar esa declaración. Y a mi modo de ver sería muy útil que se nos diera una explicación de por qué el gobierno se abstiene de votar una declaración tan importante reconociendo los derechos de los campesinos. Pues porque es precisamente la actitud
que notamos también en las intervenciones en este Congreso. Esas poblaciones parece ser que carecen de derecho a la representación política, a la reparación política y a tener una presencia en este Congreso digno. Y tercero, con esto termino, no hay ninguna razón válida, reitero, para que las víctimas del Estado y de los paramilitares no tengan los mismos derechos que tienen las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Aquí no se puede seguir fomentando la idea de que solamente pueden tener representación política esas víctimas y que haya una especie de discriminación que se acepta, que se reafirma en cada discurso que escuchamos en esta plenaria, de que las víctimas del Estado no pueden tener el acceso al Congreso y no pueden tener lo que les da como posibilidad ese acuerdo que fue suscrito hace 2 años. Hay una manera supremamente clara que está establecida en el acto legislativo que debiéramos votar, y es que hay un registro reconocido por el Estado colombiano en el cual figuran millones de víctimas. Bueno, precisamente ese es el criterio, no que aquí el Congreso defina qué víctimas o qué categoría de víctimas pueden ingresar a ese proceso de elección, sino que sea la posibilidad para todas ellas de ser elegidas y también de poder elegir libremente. Yo no mencioné a nadie, presidente. No mencionaba a nadie. Una réplica, senador. Y el presidente Álvaro Uribe. Señor presidente, efectivamente el acto legislativo dice, el presente rige a partir de la promulgación hasta la finalización de 3 periodos presidenciales, etcétera, etcétera. ¿Sobre qué? Sobre, en materias que correspondan a derecho internacional humanitario, derechos fundamentales definidos en la Constitución política y aquellos conexos con los anteriores. Serán obligatoriamente parámetros de interpretación, etcétera. Las curules para las víctimas no hacen parte de estos temas, señor presidente. Una cosa es que pueda haber interpretaciones diferentes, otra cosa es que para defender la propia simplemente se señale de mentirosa la contraria. Gracias, señor presidente.